Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Cárdenas y vamos a presentar la caracterización de una organización con un modelo de sistema abierto. Nosotros como equipo elegimos la empresa Grupo Bimbo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los productos o servicios que elabora Bimbo? Bimbo es una empresa que elabora y comercializa, además, tiene una gran cantidad de productos Bimbo, como pan, empacados, galletas, dulces, chocolates, tortilla de maíz y pan tostado. Pan molido, también produce pan artesano, pan linaza y entre otros productos más. Bimbo, además que produce y fabrica, tiene más de 13.000 productos a nivel internacional y por más de 33 países. Y tiene 75 años de crecimiento y además comparte alianza con más de 100 marcas. Estas son las principales categorías del grupo Bimbo: el pan comercial, el pan dulce, galletas y los alimentos empacados, entre otros. Y esas son las principales marcas que Bimbo está aliado con Marinela, Tomás, Bon, Milpas, Mr. Bites, entre otros. Hola, buenas. Yo soy Melissa Díaz y les voy a hablar sobre un poquito sobre los productos que elabora Grupo Bimbo y bueno, y cuál considero se debe caracterizar. Eh, Considero que, bueno, como se mencionó anteriormente, el Grupo Bimbo produce y distribuye una gran cantidad de productos alimenticios. No obstante, su producto líder, en general, es el pan empaquetado y bollería. Aunque, dependiendo del país, eso puede variar un poquito. Por ejemplo, en Estados Unidos son muy populares los bagels y en algunos países de Latinoamérica es muy popular las galletas, el pan dulce y los pasteles. ¿Hacia quién va dirigido este producto y cuáles son sus características? ¿Cuál es su mercado? Bueno, los panes Bimbo son productos de consumo masivo, es decir, van dirigidos a toda la población mayor de 2 años que consume pan y tenga los recursos suficientes para la adquisición de sus productos. Por otro lado, sus consumidores difieren en sus características dependiendo del país donde se encuentre, ya que Bimbo vende sus panes en países como los siguientes: renta alta, Estados Unidos, Canadá y países europeos; renta media, como lo son Chile o Uruguay; renta media baja, como lo es México; y renta baja, como lo es Venezuela. Por lo tanto, los patrones de consumo pueden variar, al igual que los productos que se ofrecen en los distintos países. Por otro lado, las ventas de Bimbo dependen fuertemente de retailers independientes que comercian sus mercancías. Por ende, el trato de estos retailers es un factor clave para la compañía, ya que la empresa no puede por sí misma comercializar todos sus productos al consumidor o comprador final. En cuanto a la pregunta 4, que nos indica cuáles son los insumos fundamentales que se requieren para la elaboración del producto, pues aquí tenemos que decir que Bimbo es uno de los modelos de producción en la venta de pan, siendo las líneas de producto producido a nivel internacional, por lo que requiere como insumo de suma importancia la materia prima, como fundamentalmente la harina de trigo, el aceite, manteca, huevo, además de sus empaques, seleccionando a nivel de producto y diseño, que es algo muy importante para el grupo Bimbo. Estas materias, en el caso de la harina, es de suma importancia. Nos permite elaborar el pan de alta calidad para el consumo. Además que dispone gran cantidad de proteína, por lo que tiene que ser verificada con las especificaciones que requieran en la producción y en la mezcla. División del pan para luego ser moldeado y pasar por varios procesos en el enfriado y en el empaquetado. Y este como tal sería el proceso. ¿Cuáles son los factores involucrados en el proceso de elaboración del producto? En este caso, con la empresa Grupo Bimbo, vamos a utilizar su producto líder, que es el pan blanco rebanado. En referencia al proceso productivo de Grupo Bimbo, se debe considerar que la misma, como toda empresa, es un sistema abierto. Sabiendo eso, tal y como plantean los autores Katz y Kahn en 1986, los mismos son capaces de crecer al mantener un continuo intercambio con el medio en que los rodea. Por lo mismo, también se puede lograr la equifinalidad, que con base en lo que plantean estos autores en su teoría de sistemas, permite que el mismo alcance el estado final partiendo de condiciones iniciales diferentes y a la vez seguir caminos diferentes. Mediante el modelo que proponen dichos autores, se tiene tres fases que se ven en la diapositiva: importación, procesamiento y exportación. La primera fase, que es la importación, que es aquella donde se inicia el proceso, se suministra la materia prima o energía del exterior, las provisiones, debido a que ninguna empresa es autosuficiente. Cada una requiere de algún intercambio con el exterior. Por lo tanto, tenemos los materiales que se utilizan para poder elaborar el pan blanco son los siguientes: la leche, el azúcar, la manteca, la harina, el huevo y la levadura. Además de eso, también se utilizan máquinas a nivel industrial, como lo son las líneas de producción, que permiten que se realice el trabajo.
Al empezar la etapa de la fase también de procesamiento, se inicia, ¿verdad? Con la verificación de la materia prima, que bueno, desde la importación se debe, digamos que, verificar que sea la calidad que se pidió o que sean los productos que se pidieron y que esté todo en orden con los proveedores, que son aquellos que se ven en el lado izquierdo de la diapositiva. Y durante el procesamiento, que es aquella fase donde se realiza la transformación de los insumos mediante subprocesos dentro de la empresa, que bueno, que pueden ser hechos con la ayuda de los colaboradores de la misma, permitiendo también que se dé una interdependencia dentro de la empresa. Y bueno, allí se puede ver los subprocesos. Vamos a ir mencionándolas uno a uno y vamos a ver cómo sería el proceso de elaboración del pan. Se empezaría entonces, como después de la verificación de la materia prima, se colocarían todos los ingredientes en una mezcladora. Después de eso, se va a pasar por una banda donde se va a dividir el pan en piezas pequeñas. Luego de eso, se va a depositar en un moldeado, o sea, en un molde, y de ese moldeado se va a pasar a pequeños moldes donde se va a tener la cantidad exacta para que se elabore el pan. Posterior a eso, se va a colocar en los hornos. Luego de un rato que se cocine, se pasa al enfriado, porque no se puede rebanar caliente, y después del enfriado sí se rebana. Luego del rebanado se asegura que sea la calidad esperada para luego proceder al empacado en su bolsa plástica, como se puede ver allí. Muy bien, en la fase de exportación del proceso, ¿verdad? Se espera que todos los productos obtenidos en la transformación estén, digamos, ya disponibles o ya estén totalmente finalizados para poder distribuirlo a los clientes, que son los que se ven en el lateral derecho, en el camión donde se está metiendo como las cajitas, ¿verdad? Y de allí también se realiza digamos que el marketing o la promoción o la publicidad. Se recolecta también información del mercado, que bueno, como sistema abierto, se necesita disponer de información sobre el ambiente exterior, así como las compras necesarias para volver a iniciar este ciclo de producción, que bueno, que es un ciclo repetitivo. Bueno, además de eso, se conoce que los principios del Grupo Bimbo y su filosofía son universales. Son valores y comportamientos que pueden y deben replicarse en toda la estructura organizacional. Bueno, se creen firmemente en ellos y tienen una confianza en que son la base del éxito de la empresa. Y bueno, y también es como que es la mentalidad que tienen los fundadores desde el inicio. Y bueno, esta empresa se creó con la Dirección de Control Interno en diciembre del 2015 y se reportó directamente a la Dirección Global de Auditoría. Sus principales funciones son guiar, fortalecer y consolidar la cultura de control interno en todas las operaciones globales de la compañía, en coordinación de las direcciones funcionales y las organizaciones. Con esta dirección, durante el 2016, se trabajó en el análisis de los principales aspectos que debe retomar el Grupo Bimbo para continuar su fortalecimiento en temas normativos, a la luz del crecimiento de estos últimos años y con miras al cumplimiento de la visión 2020. La estructura documental fue totalmente revisada y actualizada como parte de acciones iniciales en la Dirección de Control Interno. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre las políticas del Grupo Bimbo. Esta empresa considera el valor de la integridad como un elemento esencial en la forma de hacer negocios. La empresa se encuentra comprometida en hacer negocios de forma ética y honesta, tanto en el sector privado como en el sector público. Esta política establece lineamientos, parámetros, procedimientos para asegurar que la empresa y sus representantes comprendan y cumplan con las leyes de anticorrupción aplicables, tanto en la forma de hacer negocios como en las relaciones que puedan surgir dentro de la misma. También esta empresa tiene tolerancia cero en todo lo que se refiere a corrupción y soborno. Tiene un compromiso firme en hacer negocios de manera honesta y ética. También, a su vez, la empresa se encuentra comprometida en hacer todas sus operaciones y trámites de manera legal, cumpliendo con todas las leyes de anticorrupción en todos los países donde opera. Grupo Bimbo realiza análisis de riesgos de manera de integridad, los cuales incluyen la evaluación de carácter integral de las actividades que la empresa desempeña en cada país donde opera, identificando las mejores prácticas a nivel ético, evaluando áreas de oportunidad en cada mercado. El programa de cumplimiento engloba tareas de carácter preventivo, como son las mencionadas capacitaciones a todos los niveles de la organización, enfocándonos en las áreas de mayor riesgo de la empresa, brindándoles herramientas a cada uno de nuestros colaboradores para prevenir cualquier hecho contrario a la ley. A su vez, se efectúan supervisiones sistemáticas en temas de integridad, los cuales son mejoradas, están enfocadas en mejorar los procesos de las áreas con mayor sensibilidad en temas de corrupción. Estas supervisiones también son realizadas
a terceras partes que poseen vínculos comerciales con Grupo Bimbo, lo cual asegura que todos nuestros socios de negocios cumplan con la mayor estándar ético en cada una de sus operaciones. A su vez, el área de cumplimiento normativo lleva a cabo un monitoreo permanente sobre las actividades de riesgo enfocadas en la prevención del lavado de activos, con el fin de identificar operaciones sospechosas y tomar medidas preventivas al respecto. Buenas tardes, mi nombre es Yelixa Charco y yo les voy a explicar sobre el punto de cuál es la retroalimentación que recibe la empresa Bimbo, de quiénes y para qué les sirve. Primero que nada, quiero recalcar que la retroalimentación viene de los resultados de la empresa. Con los resultados me refiero a los productos y servicios, personas, residuos, desechos, ventas, información del mercado. O sea, todos esos resultados que vinieron de las entradas y de la transformación, ¿verdad? Entonces, estos resultados van al ambiente y van a tener una retroalimentación. Es decir, el mercado le va a decir, por medio de la información, le va a decir, este producto me gusta, esto no me gusta, esta publicidad me gustó, ¿sabes? Van a tener una retroalimentación del cliente, si fue aceptado o no, si esa promoción logró tener un impacto en el mercado o no. Entonces, con esa información que se obtiene, se va a determinar nuevamente al inicio del proceso si esos recursos vuelven a ser puestos de la misma manera o van a disponerse de otra manera. Es decir, el ambiente que le proporciona Bimbo para reiniciar personas, ya sea como clientes o como nuevos empleados, o sea, como capital humano. Entonces, como la retroalimentación se da por medio de la comunicación, la cual en el ámbito laboral es un elemento fundamental para el buen funcionamiento de la empresa. Todo esto asociado a esta comunicación está el término feedback o retroalimentación entre trabajadores. Este concepto está enmarcado desde el punto de vista de ida y vuelta, es decir, compartir preocupaciones y sugerencias con la intención de recibir información para mejorar el funcionamiento de la organización. Con ida y vuelta nos referimos a un ciclo de eventos, porque bueno, son sistemas abiertos y bueno, son ciclos y ciclos que se repiten. Entonces, en Bimbo contamos con las claves de un buen feedback. Para llevar a cabo una buena retroalimentación de la empresa, es necesario estos 3 puntos. El primero, definir los objetivos, las metas, los ideales, propósitos de la empresa al inicio. El segundo, diseñar un método de evaluación para medir el grado de cumplimiento de los objetivos de cada trabajador. Y por último, generar un ambiente de comunicación entre el jefe y los trabajadores para identificar los errores que se puedan estar cometiendo y buscar una alternativa. Entonces, en el primer punto, como decimos, los objetivos, definir los objetivos. En el caso de Bimbo, su objetivo es construir una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana. O sea que su propósito es a través del cual se refleja el compromiso esencial con nuestros fundadores de crear valor para los grupos de interés de hoy y de generaciones venideras. En el segundo punto, donde dice diseñar un método de evaluación, se refiere a, en caso de haber algún cambio en la producción o algún nuevo producto en la empresa Bimbo, se aplica una retroalimentación en todo el personal que se requiere para que estén actualizados y realicen su trabajo de acuerdo a lo esperado. Esto lo definimos con nuestros grupos de interés, en concordancia con la política de definición de los grupos de interés. Y bueno, en esto hemos identificado a los relacionados de forma más cercana o familiarizada a la operación de nuestra compañía, o sea, Bimbo, las cuales se encuentran clasificados de la siguiente manera. Se encuentran clasificados en grupos internos y externos. En este caso, los grupos internos tienen a los accionistas, socios, a los colaboradores, a la representación de colaboradores, a los consumidores, a la sociedad y al gobierno. En el caso del interno, al interno me refiero a dentro de la empresa. Con externo nos referimos afuera. Eso quiere decir con los clientes, proveedores, distribuidores, competidores, organismos empresariales y organismos internacionales, medios de comunicación, organizaciones sociales e instituciones educativas. Entonces, con estos grupos de interés, vamos a llegar a algunos canales de interacción, los cuales durante pues, el año pues, que se vayan a producir pues, los productos, se mantienen un diálogo con ellos, buscando alternativas para servir de una manera más efectiva. Algunos de los canales con los que mantuvimos interacción son los siguientes. En el grupo interno tenemos a los accionistas y socios, los colaboradores, la representación de colaboradores y los canales de diálogos como juntas y entrevistas con los asociados y socios, con los colaboradores
a través de las gerencias de relaciones laborales y bueno, entre otros. En los grupos externos con los clientes tenemos el canal de diálogo a través de la dirección de ventas, es decir, con el sistema de atención a clientes y consumidores, así mismo con los proveedores y los consumidores y la sociedad, como lo vemos en la diapositiva. Seguimos con los grupos externos. Tenemos el gobierno, tenemos a los organismos empresariales, los medios de comunicaciones, las organizaciones sociales, instituciones educativas e instituciones de educación superior e investigación y sus respectivos canales de diálogo. Con todo esto, se busca, con todos estos canales de interacción, con todas estas informaciones, se busca llegar a unas soluciones, a unos objetivos específicos, que serían, primero, aumentar la satisfacción y motivación del personal, crear una visión orientada a la satisfacción del cliente externo y mejorar la comunicación interna y externa de la organización. Todo esto para que se pueda crear, se pueda fabricar productos de calidad y excelencia. Gracias. Hola, soy Brillo y les vengo a hablar del entorno de la empresa Bimbo. Empezando por su entorno interno, tenemos en primer lugar los clientes. Bimbo es sabido que se dirige a muchos clientes porque sus productos son de consumo masivo y de alta rotación, es decir, las personas compran, por ejemplo, muchos panes durante el mes para alimentarse, no es algo que compras una sola vez y después no lo vuelves a comprar dentro de mucho tiempo. Y en este punto muy importante, Bimbo ha sabido ver cómo hay una tendencia entre sus clientes cada vez a ir a una alimentación más saludable y a ponerse más en dieta. Por lo tanto, Bimbo aprovecha esta tendencia para sacar nuevos productos más saludables y que encajen perfectamente en la dieta. Siendo un poco en el entorno interno, tenemos los proveedores. Esto es un punto fuerte en el entorno interno de Bimbo. ¿Por qué? Porque las materias primas que utiliza para desarrollar sus productos se encuentran en mercados muy competitivos. Es decir, que ningún proveedor tiene un poder para subir los precios sin que Bimbo pueda ir a otro proveedor, haciendo que Bimbo siempre pueda encontrar los mejores precios del mercado. Por otra parte, tenemos los sustitutos, y esto depende un poco de los aspectos culturales que hablaremos en el entorno externo. De los sustitutos más comunes podemos encontrar la arepa para el caso venezolano y colombiano, los tacos para el caso mexicano, o incluso los pancakes para el caso estadounidense y varios países de Latinoamérica. Por lo tanto, esto agrega mucho más competencia ya en el entorno interno de Bimbo, que él debe estar consciente de ello y saber cómo atacar esta competencia. Luego, siguiendo con la competencia más relacionada a Bimbo, tenemos que es un mercado extremadamente competitivo que no suele crecer tanto ya, que por lo tanto cada uno de los miembros de este mercado hará lo posible para quitar cuota de mercado a la empresa. Entre sus competidores tenemos generales, o sea, que producen alimentos en general, empresas como PepsiCo, y más en el sentido del pan tenemos Nova Pan o los panes Wonder. Ahora, pasando al entorno externo, empezamos por el aspecto económico. Lo primero que cabe destacar es que Bimbo produce productos, valga la redundancia, de consumo defensivo, es decir, no suelen variar tanto en recesiones o depresiones, porque la gente sí son de primera necesidad, la gente siempre tiene que comer. Entonces tiene que haber una depresión tal en la economía como la venezolana, como para que el precio de Bimbo empiece a parecer muy, muy caro y las ventas tengan una reducción radical o significativa. Por otra parte, tenemos un entorno multimoneda. Al Bimbo operar en muchos países, especialmente Estados Unidos, Canadá, México, el resto de las Américas, como sería Latinoamérica, y Europa, tenemos que estas variaciones entre los tipos de cambio pueden afectar las ventas y, bueno, las ventas y los costos de la empresa como tal. Por otro lado, tenemos el conflicto actual entre Rusia y Ucrania, que ha llevado que los precios del trigo suban. Pero en este punto hay que destacar algo. Aunque pueda haber una escasez de trigo en el mundo, es poco probable que Bimbo se quede sin ese suministro, aunque tenga que pagar mucho más por ello. ¿Y por qué? Porque Bimbo opera en Estados Unidos y también su segundo mercado más importante en México. Está muy cerca de Estados Unidos y Estados Unidos es uno de los mayores exportadores de trigo y de otras materias primas. Por otro lado, tenemos el problema de los contenedores, que ha hecho que los fletes suban mucho de precio, por lo tanto podría afectar los márgenes de la empresa, entendiendo que al tener que pagar más por el costo de algunas materias primas que se tienen que traer por barco, podría significar un alto costo. Por otra parte, en el aspecto político, tenemos que Bimbo se encuentra en varios países que se caracterizan a veces por su inestabilidad política y económica, sobre todo en Latinoamérica y México. ¿Qué puede pasar con esto? Que al deber el 50% de sus ventas en estos mercados, cualquier cambio en ellos podría significar un duro golpe de afrontar para la empresa, sobre todo en México, donde debe el 30% de sus ventas. Además, tenemos las diferentes regulaciones, es decir, las diferentes leyes de la protección al consumidor, sobre todo en alimentos, que bueno, cada vez Bimbo tiene que
cumplir y son tan diferentes y cualquier incumplimiento de estas puede afectar significativamente sus operaciones en algunos de estos países. Por otro lado, tenemos el aspecto social. Y como bien decíamos, en la parte de los clientes, Bimbo se tiene que dirigir a mucha gente. Son productos de consumo masivo, por lo tanto, debe aplicar como una comunicación masiva de marketing para llegar a todo su mercado objetivo, que es muy amplio, y por lo tanto, para ello cuenta con diferentes canales de comunicación. Además, cabe destacar que en su reporte anual hablan mucho de la responsabilidad social empresarial que ellos tienen, sobre todo en México. Entre los programas que podemos destacar aquí es las inversiones en startups y el voluntariado que poseen para ayudar a comunidades desfavoridas. Por último, y ya para terminar esta lámina, tenemos los aspectos culturales. Y es bien sabido que los sustitutos, como hablábamos en el entorno interno, dependerán de dónde se encuentre, de dónde está operando, en qué país está operando, mismo. Asimismo, como las preferencias por los clientes a consumir, más o menos pan, o otros de sus productos. Por lo tanto, también esto es muy importante cuando Bimbo analice su entorno. Ahora, a manera de conclusión, haciendo una síntesis de lo visto en todas estas láminas, podemos decir que una organización no es un islote solo que no se comunica con el exterior, sino que es un elemento más integrado en este entorno complejo del cual depende y le brinda un servicio o un producto, es decir, un output. Por lo tanto, tenemos que Bimbo recibe inputs de este ambiente, como pueden ser insumos, materias primas, servicios y nuevos trabajadores también, que pasan de ser un entorno externo, estar en el mercado laboral, a estar en el mercado, bueno, estar en la empresa como tal y servir a la organización. Asimismo, vemos que dentro de la empresa hay muchos procesos que convierten con la finalidad de este input, convertirlo en un output para este entorno. Aquí entran mucho lo que son los trabajadores, los gerentes, los procesos, todas las políticas procesales en la empresa, las maquinarias, las manufactureras, todo ello. Por último, tenemos un output, que son todos los productos que salen de la empresa y que brinda la comunidad. Además, tenemos que tener en cuenta también los servicios sociales que brinda, como ya se hablaba en la lámina anterior, y también los canales de comunicación, cómo se intenta Bimbo comunicar con su cliente. Eso también es un output, porque se está comunicando, está enviando un mensaje dentro de la empresa para el otro, y eso hay una retroalimentación, y así va midiendo, y así es como esta empresa es un sistema abierto que se relaciona siempre con el entorno y siempre está en un proceso de retroalimentación. Muchas gracias por su atención.